Muchísimas gracias a la biblioteca por esta invitación. Siempre para mí es muy emocionante estar en este recinto con esos murales que tanto admiro. Y espero que este evento marque una nueva etapa de nuestra colaboración, sobre todo en vista de que en 2015 conmemoramos 10 años del fallecimiento de Vladi y están a la vista varias actividades de exposiciones, investigaciones que podemos llevar a cabo. Entonces, bueno, ya se dijo que conocí a Vladi a principios de los años 90 y quiero decir que al principio nuestra amistad se fundamentó básicamente en mi admiración por la obra de su padre, el escritor Victor Serge, que me parece es uno de los héroes éticos más importantes del siglo XX y asimismo poco conocido, ¿no? Y mi amistad con Vladi se cimentó en el hecho de que él dibujó entre sus mejores dibujos una serie de personajes que yo admiré en mi juventud, que son anarquistas, bolcheviques, disidentes, que conoció en sus años desde la infancia, de hecho, y que bueno, son una parte importante de su obra porque muchos de ellos son héroes olvidados del siglo XX y gracias a Vladi tenemos un registro de su existencia. Recuerdo que su casa en Cuernavaca era como una suerte de museo de la memoria, de hecho. Y no solamente porque atesoraba una parte considerable del archivo de Victor Serge, sino porque la pintura de Vladi es, de alguna manera, la expresión plástica de la obra literaria del padre. En el taller, en el taller de Vladi en Cuernavaca, una austera construcción de unos 30 metros por 15 y otros tantos de altura, junto a los manuscritos inéditos y a la correspondencia de Serge, se amontonaban decenas de cuadros y cientos entre dibujos y grabados al estilo de Giorgione, Rembrandt y Goya, con una diferencia. El tema de Vladi, como el de Serge, era la revolución, no una revolución en particular, sino las revoluciones sociales, o más bien las revoluciones humanas en general, porque aquí tenemos varias de ellas. La libertad, el deseo, el poder, los héroes, las víctimas, los dominadores, los dominados, la esperanza, el desaliento, encontraban en su pintura una soberbia transposición plástica. Pintaba muros al fresco, pero los alternaba con tela, como podemos ver aquí, al estilo de la escuela veneciana. La vida empezó para mí como una gran aventura, me contó. La aventura de cambiar el mundo desde sus bases. Me crié en el vientre mismo de la revolución. Mis primeros recuerdos tienen que ver con Lenin, Trotsky, la guerra civil, los bolcheviques, el Hotel Astoria. Cuando era muy chico, las conversaciones de mis padres, sigue Vladi, giraban en torno a la revolución, la guerra, los pogromos, la clandestinidad. Siendo adolescente, emergió la dura realidad del estalinismo, los disidentes, los campos de concentración, los deportados, los fusilados. Confieso que después de tantos desastres, o sea, lo que les voy a leer es un condensado, como un resumen de las pláticas que tuve con él, ¿no? Entonces, él está hablando, quiero aclarar que no soy yo. Confieso, decía Vladi, que después de tantos desastres, quedé con una fuerte ambivalencia hacia la política. La detesto, pero es parte de mis demonios interiores. Y mi vida es un persistente diálogo con sus grandes temas. Sigo pensando que nuestra sociedad está enferma y que necesitamos un cambio radical. A pesar de su triunfo, el capitalismo no ha resuelto los grandes problemas de la humanidad, solo ha hecho a un lado las preguntas incómodas. Vladi llevaba en sus genes el estruendo de la dinamita, el dolor de los colgados y la tragedia de la revolución traicionada. Su vida estuvo marcada por el destino de su familia, por bolcheviques del primer círculo y bolcheviques de a pie,
hombre de poder y oposicionistas, el anarquista Volin y el marxista Boris Eltsine. Nada que ver con el gobernante de la Unión Soviética, sino un homónimo de 50 años antes. Los poetas Boris Pilniak y Nikolai Kluyev, los escritores Panaiti Strati y Jean Malaquet, el anarquista místico Pierre Pascal y el materialista Julián Gorkin. Más allá de sus diferencias, a veces notables, todos tenían algo en común. Eran disidentes del comunismo. Disidentes no decepcionados, la diferencia es sustancial. Sigue Vladi. Nací en Petrogrado el 15 de junio de 1920. El nombre original de la ciudad era San Petersburgo, pero dado su origen alemán, al estallar la guerra en 1914, el zar cambió el nombre a Petrogrado en consonancia con el idioma ruso. Llegué a este mundo cuando la revolución estaba rompiendo el cerco militar y tropezaba contra el hambre y las primeras regresiones burocráticas. En Europa se iba acabando el ciclo insurreccional arrancado en octubre de 1917, pero seguían soplando vientos de tempestad. Contrario a lo que muchos creen, sigue Vladi, mi padre no me puso el nombre Vladimir por Lenin, sino por Vladimir Mazin, uno de sus compañeros en la creación de los servicios de prensa de la Internacional Comunista. Murió en la Guerra Civil y es uno de los héroes olvidados que protagonizan las novelas de Serge. Muy niño empecé a dibujar. Con el dibujo aprendí a cultivarme y a encontrarme a mí mismo. Creo que en la literatura no me hubiera desarrollado porque la figura de mi padre era demasiado imponente. Dibujar implicó esbozar un terreno mío, establecer con él una comunicación privilegiada y eventualmente encontrar un camino en la vida. Desde que tengo memoria, he dibujado de todo sin cesar. Con el tiempo, esto se convirtió en una identidad en mi manera de relacionarme con el mundo. Sigue Vladi. Yo mismo me considero un sobreviviente. Mi infancia transcurrió entre adultos y casi no conocí niños. Hablo y escribo en varios idiomas, pero todos con faltas de ortografías, porque no tuve acceso a una educación formal. Crecí en medio de una vasta constelación de idiomas y culturas. Rusia, Alemania, Austria, Bélgica, los Países Bajos, Francia, España, Italia, México. Viví la consolidación, degeneración y derrumbe de la Unión Soviética. Comprendo los nacionalismos y por esto los detesto. Los padecí y fui testigo de sus crímenes. Sin haberlo escogido, me tocó vivir la resistencia al totalitarismo en la antigua Unión Soviética y la áspera lucha contra el fascismo en Europa. Los primeros recuerdos de Vladi están asociados con el auge del estalinismo, la tragedia de la revolución que se devora a sí misma y el trágico desencuentro entre vanguardias políticas y vanguardias artísticas que se consuma no solo en Rusia, sino también en Occidente. No había cumplido 8 años cuando encarcelaron a su padre por el delito de no compartir la línea oficial del partido. Sigue Vladi. A mí no me tocó de la revolución más que las patadas de Stalin, es decir, la contrarrevolución. Hoy en día, hablando ya con toda la brutalidad del caso, podemos decir que en los años 20 ya no hay revolución. En 1925, cuando yo tenía 5 años, ya no había revolución, sino resistencia a la contrarrevolución, resistencia que fue masacrada. Entonces, lo que yo viví fue lo peor, la guillotina. Me tocó ver la gente ir a la guillotina por carretadas. Todo eso está plasmado, sobre todo en los murales de afuera. A la primera infancia se remontan las visitas de Vladi al Museo Hermitage de Leningrado, que se encontraba a 3 cuadras de la calle Geliabova, en donde vivía la familia. Vladi quedó profundamente impactado por el Renacimiento italiano, en particular por Giorgione y la escuela veneciana. En 1933, Serge fue deportado a Orenburgo, al sur de los Urales, antesala política y geográfica del Gulag. Durante 3 años permaneció junto a los suyos en esa ciudad de clima infernal y cielos cristalinos, en donde un siglo antes Alexander Pushkin había ambientado La hija del capitán.
Vladi pintó ahí sus primeras acuarelas de calidad, autorretratos, siluetas de exiliados, paisajes teñidos del color de las estepas, y tejió una relación de gran cercanía espiritual con su padre, quien también era un acuarelista aficionado. Al final salieron por una suerte de milagro, gracias a la ruidosa campaña organizada en Francia por Amigos Solidarios y a la mediación del escritor Romain Rolland directamente con Stalin. Vladi tenía entonces 16 años. ¿Qué dejaba? El hambre y la miseria, ciertamente, pero también el recuerdo imborrable de los opositores al stalinismo, hoy todos, bueno, ya entonces y muy pronto desaparecidos, que lo habían formado. Viviendo en París se dedicó más a la pintura. En la Exposición Universal de París de 1937 se acercó a los cuadros de Van Gogh, quedando subyugado por esa exigencia despiadada, así la definía, de color, que impregna la obra del artista holandés. Me abrió los ojos, le dijo a Jean Guérens, el autor del libro que comentó Adela. Van Gogh me ordenó como se armaba caballero a un pobre fulano, me convirtió en mí mismo, dice Vladi. Y hay algo más que podemos añadir. Van Gogh representó para Vladi el descubrimiento y la pasión por el color. En los cafés de Montparnasse conoció a los surrealistas André Breton, Oscar Domínguez, Benjamin Perret, Victor Brauner, Wilfredo Lam y André Masson, entre otros. Fue el inicio de una larga relación conflictiva y al mismo tiempo estimulante. En una ocasión me dijo: cuando los encontré, mi actitud fue un poco visceral. Yo llegaba de Rusia y me parecieron tigres de salón. Hoy, después de haberlo rechazado toda la vida, creo ser profundamente surrealista. En París, Vladi empezó también su larga trayectoria de estudioso de la pintura, no solamente frecuentando museos y exposiciones, sino también devorando libros y tratados. Particularmente importante fue la lectura de los 5 tomos de la historia del arte de Élie Faure, sobrino de Eliseo Reclus, el genial geógrafo anarquista, quien, igual que Vladi, Élie, fue un autodidacta genial que glorificó a los gigantes estéticos del pasado para, con su evocación de lo sublime y lo eterno, exorcizar las tinieblas del presente. Gracias a la pluma ardiente de Faure, Vladi volvió a descubrir el Renacimiento, esa grandiosa epopeya del individuo que emerge de los dogmas, de los ritos y de las confesiones para romper todas las reglas y franquear todos los límites. La utopía del joven pintor empezaba a tomar forma, pero fue interrumpida bruscamente por la llegada de los nazis a París el 14 de junio de 1940. Vladi, que el día 10 cumplía 20 años, era hijo de comunistas y además era judío por parte de madre. Huyó de París en taxi junto a su padre, a la nueva compañera del mismo, Loret Sejourné, y a un militante catalán y gran amigo de Vladi, que luego tendría mucha influencia en su formación espiritual, el militante del POM, Narcís Molins y Fábregas. El POM era un partido comunista disidente, sobre todo existía en España. Después de muchas tribulaciones, que incluyen una estancia angustiosa en Marsella, en espera de una visa que no llegaba, un vagabundeo por el mar Caribe en busca de refugio, una visita a un campo de concentración en la Martinica, visita entre comillas, y otra a una cárcel en Cuba, el 5 de septiembre de 1941, Víctor y Vladi aterrizaron en la Ciudad de México, vía Ciudad Trujillo, hoy Santo Domingo, La Habana y Mérida. México era entonces, no está por demás recordarlo, uno de los pocos países en el mundo que recibía perseguidos políticos de todas las tendencias. Vladi no perdió tiempo. Lo primero que vi, cuenta, fueron los murales de Rivera y Orozco. La dimensión de sus trabajos, no en pequeñas galerías entre snobs y todo eso, dice Vladi, como la pintura surrealista que estaba llena de pequeñeces, nada de eso encontró aquí. Y de repente, sigue Vladi, ves que Diego dibuja a la gente en los mercados,
esta relación inmediata, ambiental, y que adentro tiene todo el prestigio del Renacimiento, toda la pintura del siglo XV, y que Orozco sobrepasa de manera impresionante todo el expresionismo alemán, menudo, tímido. Todo esto me lleva a otro mundo. Lo que en México descubro, sigue Vladi, con mayor convicción es mi profundo apego al Renacimiento. Es, en definitiva, esta estética la que más incide en la formación de mi criterio. El círculo se cerraba. Vladi, que se había iniciado a la pintura con el Renacimiento, primero en el Hermitage y después en el Louvre, la afinaba ahora gracias a su encuentro con México y particularmente con los frescos de Diego. Hay que señalar, sin embargo, que nuestro pintor se halla muy lejos del mensaje declarativo y nacional popular del muralismo mexicano. De manera que siguió su relación con los surrealistas, ahora gracias a Leonora Carrington y Remedios Varo, dos pintoras que además lo intrigaban. No era mexicano, su pintura era un grito contra todas las ortodoxias, incluyendo la ortodoxia muralista, y además pertenecía a la tradición antiestalinista, algo que los críticos, muchos de los cuales eran cercanos al Partido Comunista, no le perdonaban. Y no le perdonaron con su silencio, básicamente. En 1947 murió Serge y a partir de entonces Vladi se dedicó a promover la edición de las obras inéditas de su padre, casi siempre acompañada de sus dibujos. Esto es importante porque la trayectoria de Serge motivó a Vladi intelectual, ética y creativamente. Con toda una vida dedicada a servir y a entender la revolución en varios países, Víctor Serge vio en México algo nuevo. Vio que las revoluciones son como volcanes y que las neurosis se asemejan a los terremotos. Esa es una definición de Vladi. Ese carácter volcánico de las revoluciones lo plasmaría Vladi mucho tiempo después en esto que tenemos aquí, el conjunto de esos magníficos murales. En 1949, nuestro pintor viajó a Europa. Se quedó un año, especialmente en España, con un objetivo, el Museo del Prado. Necesitaba establecer una relación carnal, decía él, con los cuadros y captar su lógica profunda más allá de la imagen. En particular quería comprender al Greco y a Velázquez, pero se topó también con Goya. Fue otro enamoramiento a primera vista y el motivo de una reflexión. Me di cuenta que me faltaba el origen de todo eso. El origen era la escuela veneciana, que con el tiempo se volvió para Vladi una especie de obsesión. En una librería de viejos de Madrid hizo otro descubrimiento importante para su carrera artística: los materiales de pintura y su empleo en el arte de Max Dörner, libro que le ayudó a comprender mejor las técnicas antiguas. Pronto llegó a la conclusión, en parte descabellada, de que los colores industriales habían asesinado a la pintura contemporánea. Iniciaba así su rebelión no solamente contra los acrílicos, sino también contra los óleos en tubo, así como una larga y angustiosa experimentación con la que se ha definido la cocina veneciana para llegar a fabricar él mismo su propia pintura. Descubrir eso que llamaba su secreto le llevaría mucho tiempo y de regreso a México continuó a investigar en la soledad del estudio. Se dedicó al grabado, arte en el que pronto sobresalió, pero fueron años difíciles. En ese momento cualquier artista que se apartase del arte oficialmente consagrado, el muralismo, y considerase el arte un medio de expresión independiente era estigmatizado como extranjerizante. En 1952, junto a Alberto Gironella y Héctor Javier, Vladi fundó la Galería Prise, que exhibía a los artistas que no comulgaban con la ortodoxia nacionalista en boga, y entre sus activos tiene el descubrimiento de José Luis Cuevas. Aunque permaneció abierta solo un año, la galería se convirtió en un sitio de reunión de intelectuales independientes. Es ahí donde nació la llamada generación de la ruptura. Se ha especulado mucho sobre la participación de Vladi en este grupo. Ruptura. A lo largo de su vida, Vladi llevó a cabo muchas rupturas, y lo único que tiene en común con esos pintores es probablemente
haber compartido con ellos una etapa de la cultura mexicana. Me parece necesario contextualizar las rupturas de Vladi. Sabemos que en la última etapa de su vida rompió con la pintura abstracta. Sin embargo, en los 60 pintó cuadros abstractos de gran fuerza, como Pareja Nueva, Desnudos Isleños, Las tumbas de Van Gogh, Muros de agua y El subyacente. El subyacente está en el centro Vladi, pero en la parte de arriba de los murales hay una versión estupenda que volvió a pintar. Este último, como decía, que pertenece al acervo del centro Vladi, permanece como uno de sus mejores lienzos a pesar de ser abstracto, y es una interpretación del Cristo muerto de Andrea Mantegna, pero es una interpretación abstracta. Entonces, de alguna manera hay una contradicción, porque en el propio Vladi, que rechaza su pintura abstracta, pero cuyos cuadros abstractos quedan como obras importantes, ¿no? Y algunos de ellos están aquí. En el 67 inició el cuadro monumental Magiografía Bolchevique, que junto a Viena 19 y El Instante integra el tríptico trotskiano, una de sus mejores obras, que marca el tránsito de la pintura en tubo a la técnica mixta del temple óleo. La primera pieza es abstracta, está pintada con colores industriales y no deja de ser uno de sus cuadros más sugestivos. La segunda, Viena 19, la calle de Coyoacán, en donde el dirigente bolchevique fue asesinado, es una angustiosa reconstrucción del delito pintada con técnica mixta. Completa el ciclo El Instante, óleo sobre tela al estilo renacentista, que nos ubica en el momento preciso en que el piolet asesino de Ramón Mercader destroza el cráneo del viejo bolchevique. El filósofo Edgar Morin, quien fuera amigo de Vladi, comparó la potencia del tríptico con la novela Vida y Destino de Vasily Grossman. Los murales también están llenos de alusiones a Trotsky. Ahí enfrente, allá del otro muro, está el león, ¿no? De la misma manera que a rememorar los horrores de la batalla de Stalingrado, el escritor soviético se eleva más allá de las perversiones del totalitarismo, el tríptico trotskiano evoca el destino de Trotsky y al mismo tiempo, por efecto del arte, lo trasciende, le confiere algo como perennidad. Y llegamos a los murales que nos rodean, una suerte de suma teológica de Vladi, un impresionante conjunto pictórico, ya se dijo, de más de 2000 metros, que ejecutó prácticamente solo entre 1973 y 1982. Los llamó Las revoluciones y los elementos, y los dedicó a los sufrimientos de Liuba, su madre que perdió la razón cuando Vladi era adolescente, quebrada por la persecución policial, y a la probidad de Víctor Serge. Aunque evocan las revoluciones modernas, la inglesa, la francesa, la norteamericana, la mexicana, la rusa y las revoluciones latinoamericanas del final del siglo XX, se encuentran muy alejados del muralismo clásico de Orozco, Rivera y Siqueiros. Vladi no tiene mensajes ideológicos y su pintura está repleta de insinuaciones, imágenes irónicas, alegorías y símbolos en ocasiones oscuros o comprensibles únicamente para los iniciados. Lo que yo encuentro desde que entré aquí, en este enorme vientre de ballena que has pintado, lo que yo encuentro es la historia. ¿Has querido pintar la historia?, preguntó el escritor José de Colina cuando Vladi estaba terminando la obra. «Qué bien lo dices», contestó nuestro pintor. «Tuve claramente esta sensación, tuve ese sentimiento. Estamos podridos de historia. Yo estoy indignado con la historia, que todo se lo traga. No me puedo sustraer a lo que más odio. No siempre se pinta lo que se quiere, uno pinta lo que es. Y yo estoy macerado por la Revolución Rusa». La narración del mural no es únicamente temática, sino también cromática, y es al mismo tiempo un flujo de conciencia, sobre todo aquí en la que él llamaba la capilla freudiana, ya que Vladi, como su padre, se interesó mucho en psicoanálisis. Empezó representando la revolución sexual, es decir, el primer muro que pintó es este. En la capilla donde nos encontramos, un personaje enorme con una verga erecta simboliza el nacimiento del deseo. Edipo está sentado en el regazo de su madre
y abajo un Marx pintado de azul, aquí atrás, con al lado Freud, que exhibe un martillo en la cabeza. En los muros principales, lados oriente y occidente, están, ya en el otro lado, ¿no? Están las grandes revoluciones sociales, sin duda, pero también las revoluciones musicales. Un Cristo andrógino que está en una cruz que en realidad es un piolet, ¿no? Que está ahí atrás, o sea, su obsesión por el asesinato de Trotsky. Pero sobre todo la obsesión de Vladi es el color, la lógica de la materia luminosa. En el lado sur, como ordenándolo todo, se encuentra el cerebro colectivo de la humanidad, la noósfera, en el lado sur del mural allá, ¿no? ¿Qué es la noósfera? Vladi esgrime aquí la influencia de un físico soviético hoy olvidado, Vladimir Vernadsky, quien en la década de los 30 del siglo pasado forjó el concepto de noósfera, la materia viva consciente que estaría por encima de la biosfera o materia viva inconsciente. Según Vernadsky, la noósfera emerge como producto de la mente y de la creatividad humana cuando las ideas se vuelven una fuerza material de gran poder que domina la biosfera y también la geósfera o materia inerte no viva. Vladi pensaba que la verdadera pintura pertenece al ámbito de la noósfera y obedece a reglas muy estrictas, de manera que ninguna obra auténtica puede nacer de colores fabricados industrialmente. Y a la postre también lo que se plasma aquí, a pesar de la aparente confusión, es una visión hegeliana, ¿no? Porque todo está ordenado por la noósfera, que es como el espíritu del tiempo, el espíritu absoluto de los filósofos. Recuerdo sus largas disquisiciones al respecto, o sea, de los colores, que era realmente su obsesión, mientras mezclaba yemas, barnices, pigmentos y quién sabe cuántos ingredientes más. Lo cierto es que empleó, yuxtaponiéndolas, las dos técnicas de los maestros renacentistas, el fresco y el óleo sobre tela. A esta combinación le llamó pintura total o pintura-pintura, misma que se percibe desde el atrio de la biblioteca, en donde, entre otras cosas, pintó al fresco los zapatos agujerados que Scher calzaba el día de su muerte, lo cual simbolizaba para Vladi la terrible pobreza que lo persiguió a lo largo de su vida. Además, en el atrio está también lo que para algunos de nosotros es su mejor cuadro, que es La inocencia terrorista, ¿no? Véanla si no la conocen. Desde el punto de vista estilístico, el rigor es impecable. Vladi sobrepuso las dos principales técnicas de los maestros renacentistas, decía, el fresco y la pintura al estilo veneciano. No puedo mencionar en esta ocasión las otras hazañas pictóricas de Vladi. Quiero recordar, sin embargo, que llenó cientos de cuadernos, una costumbre que adquirió desde niño gracias a los consejos de su padre. Esos cuadernos están en el Centro Vladi y contienen estudios importantes que hizo para los murales que luego plasmaría. Entonces, una de las exposiciones que tenemos que hacer y que haremos en 2015 son los estudios, sobre todo en los cuadernos, que Vlad hizo para los murales, pero que incluyen también grabados, aguafortes, acuarelas, dibujos, ¿no? Que ilustran perfectamente bien cómo se confeccionó esta obra. ¿Cuál es el lugar de Vladi, y voy concluyendo, en la historia del arte? Probablemente la síntesis admirable que realizó entre arte renacentista y arte postimpresionista, entre realismo y surrealismo, entre pintura clásica y temas postmodernos. Esta síntesis fue el producto de una intensa búsqueda. Decía, el talento no es más que una obsesión, ¿no? Es una frase que repetía. De esa forma de cultura que deviene carácter heredado de su padre y de los disidentes rusos. O sea, no se puede entender a Vladi sin toda, por eso me alargué, no se puede entender a Vladi sin toda esta historia que carga como un fardo, ¿no? Pero también es la hazaña, esta obra, de un carácter trágico en el sentido nietzscheano, un hombre que sufrió y gozó la vida sin regatearle nada.
Vladi es uno de los mayores pintores contemporáneos de México y me atrevo a decir del mundo. Formidable muralista, consumado dibujante, finísimo grabador, magnífico pintor de caballete, su vida y obra responden de manera genial y creativa a los retos del arte contemporáneo y ofrecen una respuesta a su crisis. A los que fuimos sus amigos, a los historiadores y a los investigadores nos queda una tarea impostergable: volver a colocar la obra de Vladi en el debate sobre el arte contemporáneo. Muchas gracias y una disculpa por el tiempo. Gracias, Aurita. Muchas gracias a ustedes por haber escuchado el concierto, el concierto previo que habrá a la continuación después de esta pequeña charla. A manera de introducción, unas cuantas palabras sobre el clavecín. El clavecín es un instrumento de tecla utilizado durante los siglos XVI, XVII y XVIII y lo podemos asociar principalmente con la música barroca. A diferencia del piano, este instrumento produce su sonido rasgando la cuerda y no percutiéndola. La ejecución de este instrumento cayó en desuso desde finales del siglo XVIII, cuando el piano se convirtió en el rey de los instrumentos de tecla, hasta principios del siglo XX. Aproximadamente a mediados del siglo pasado hubo en Europa un interés por rescatar el repertorio antiguo y la manera de ejecutarlo, y esto dio pie a que, por un lado, se incluyera su estudio en los conservatorios y, por otro, que se construyeran réplicas o copias de instrumentos antiguos. El estudio de la llamada música clásica o académica es, en México y en el mundo, una especialidad minoritaria, y el estudio de la ejecución del repertorio antiguo con instrumentos históricos o copias de estos es, de cierta manera, una especialidad de la especialidad. Debo confesar que a través de los años se ha creado en mí una pequeña frustración por el poco entendimiento que existe de lo que se requiere y necesita para poder dedicarse a la ejecución de la música académica. Dejo a un lado el para qué, pues esto implicaría realmente un desvío del tema de esta charla. Me atrevo a decir que el estudio formal, es decir, profesional de la música, es incluso o puede ser más demandante que, digamos, el estudio de la medicina. El estudio de la interpretación musical conlleva principalmente el desarrollo de dos aspectos, el intelectual y el físico. El aspecto intelectual implica el estudio de la teoría musical, que sería equiparable al estudio de un nuevo idioma, no solo aprendiendo todo un nuevo vocabulario, sino también aprendiendo todas las reglas y estructuras gramaticales. Este aspecto intelectual también abarca el aprendizaje de la estética, equiparable a estudiar una carrera como Historia del Arte, que, dicho sea de paso, esta carrera normalmente no se enfoca o ve muy poco lo que es la historia de la música, como si la música no fuera un arte en sí mismo. También dentro de este rubro se estudia todo lo relacionado a la pedagogía, equiparable a estudiar una carrera magisterial. Para el desarrollo del aspecto físico, el estudio de un instrumento musical necesita un rigor muy parecido al de un gimnasta o al de un bailarín. Muy poco probable sería encontrar a un gimnasta o bailarín profesional que haya comenzado, digamos, a los 15 años, pues para que los músculos necesarios para desarrollar estas profesiones funcionen, hay que iniciar a una edad muy temprana. Lo mismo sucede con el estudio de la mayoría de los instrumentos musicales. Aunado a esto, hay que pasar varias horas al día, por muchos años, entrenando el movimiento fino de los músculos necesarios, que depende de cada instrumento cuáles se ocupan. En este aspecto, es este aspecto, el que creo hace que en México el estudio profesional de la interpretación musical sea muy difícil, pues no existe en el país en forma generalizada el hábito social necesario para entrenar desde edad temprana. En el campo de las artes tenemos muchos escritores y pintores estupendos y reconocidos internacionalmente. Para el desarrollo de estas artes no se necesita realmente un entrenamiento físico, al menos no tanto como en la música, pero muy pocos músicos o bailarines. En el campo del deporte, por eso tampoco tenemos, por ejemplo, nadadores internacionales.
Recuerdo haber leído una entrevista con una nadadora mexicana que en su momento poseía un récord nacional y se le preguntaba por qué vivía y entrenaba en Estados Unidos si en México había suficientes y buenas albercas. La respuesta que dio ilustra mi punto. Contestó que cuando entrenaba en México para ella era muy difícil, pues al final del día los amigos, familiares o colegas le decían que fuera a una fiesta, a tomarse una cerveza, a una cena o al cine, ya que había entrenado mucho y ante la insistencia ella terminaba cediendo. En Estados Unidos, todos sus compañeros la enviaban a dormir temprano, porque sabían que tenía que levantarse al día siguiente a las 5 de la mañana a seguir entrenando. Como el título de la charla lo indica, hablaré a continuación sobre los requerimientos necesarios para poder ejercer la profesión de clavecinista, contrastando un poco la realidad en México con la realidad internacional. Los requerimientos necesarios los divido en dos: los inherentes a la profesión y los requerimientos ajenos a la profesión, pero igualmente necesarios. Los requerimientos necesarios para ser un clavecinista profesional, además del desarrollo de los aspectos intelectual y físico mencionados anteriormente, son los siguientes. Conocer y ser capaz de ejecutar el repertorio más importante para clavecín. Esto implica poder interpretar diferentes estilos musicales que van desde los virginalistas ingleses del siglo XVI hasta el repertorio francés tardío y clásico temprano de finales del siglo XVIII, pasando por supuesto por la obra de los grandes maestros como Juan Sebastián Bach, Händel, Scarlatti, Couperin. Tener un dominio del bajo cifrado para poder hacer música de cámara y orquestal, así como para poder acompañar a cantantes. Esto implica conocer las reglas teóricas y prácticas de diversos estilos aplicadas a través de la improvisación. Normalmente se requiere que el clavecinista pueda realizar un bajo cifrado a primera vista sin problemas. Lo que ustedes escucharon que hacía el clavecín al comienzo en el pequeño recital, realmente lo que hacía mi mano derecha era una improvisación basado en ciertas reglas dependiendo de las piezas, y lo único que yo tenía escrito era la mano izquierda. Tener una técnica lo suficientemente flexible para poder tocar distintos clavecines, ya que, a diferencia del piano, cada uno de los clavecines tiene características diferentes, como tamaño de las teclas, profundidad, cualidades sonoras, etc. Hablando de la técnica específica del instrumento, vale decir que realmente no se puede ser clavecinista y pianista al mismo tiempo. Aunque son instrumentos de teclado, las técnicas son realmente diferentes. Los requerimientos para cada instrumento realmente muy separados. Tener un conocimiento del funcionamiento del instrumento que permita mantenerlo en buen estado. El clavecín, a diferencia del piano, necesita un constante mantenimiento y regulación. El clavecinista está obligado también a saber afinar su instrumento, pues tiene que hacerlo básicamente todos los días, de acuerdo a diversas especificaciones históricas. Tener un amplio conocimiento sobre los tratados teórico-musicales de la época en que se compuso la música a interpretar, pues la interpretación de la música antigua bajo criterios informados se opone, como principio, a la enseñanza de una tradición de la interpretación, como la que se ofrece regularmente en los conservatorios a los instrumentistas modernos, y busca estar lo más cercano a la fuente de origen. Como símil, puedo mencionar el famoso cuadro titulado La Ronda Nocturna de Rembrandt, el cual por mucho tiempo se pensó como una escena nocturna, y de ahí el nombre, y dio pie a numerosas interpretaciones, algunas de ellas muy místicas, y no fue sino hasta que se restauró y se quitó el barniz oscurecido y la suciedad del cuadro que se descubrió que era una escena de día. Estos serían, en términos generales, los requerimientos inherentes necesarios para poder ejercer la profesión y lo que se espera de un clavecinista profesional en Europa, por ejemplo. En México, lamentablemente, no es así. La enseñanza musical en general es deficiente, como lo indica el reporte que hizo la Escuela Juilliard de Nueva York hace un año aproximadamente a petición de Limba. Pero en el campo de la música antigua lo es más. Es decir, es más deficiente aún. En México existe la tendencia a premiar más el esfuerzo que la calidad,
y siempre el aspecto social está por encima de lo artístico. En Europa normalmente, aunque por supuesto también hay excepciones, no se dan puntos extras si uno tuvo que realizar un gran sacrificio, ya sea económico o social, para poder estudiar música. En México, en cambio, suele premiarse el esfuerzo con un título y la medalla Gabino Barreda, aunque no se cumplan realmente los requerimientos necesarios. Los requerimientos no relacionados directamente con la preparación musical son todos los temas relacionados con la gestión cultural, que es el tema de este coloquio. Y es aquí donde el panorama se torna muy oscuro en el país. Probablemente, en ciertas áreas, la situación no es tan grave, pero en el área de la música académica es un desastre. En los últimos años ha habido en México un gran incremento en diplomados, licenciaturas, coloquios y maestrías en gestión cultural. Leo una descripción sobre gestión cultural que ofrece una prestigiosa universidad. El objetivo es formar profesionales capaces de diseñar y ejecutar proyectos autosustentables relacionados con el patrimonio cultural y tangible e intangible, atendiendo las necesidades de las comunidades, la diversidad cultural y los distintos públicos como consumidores. Tomo 3 elementos de la descripción anterior para analizarlos en el campo de la música académica y por supuesto un poco en el campo de las artes. Diversidad cultural, autosustentabilidad y consumo. Analizo el primero, diversidad cultural. La definición de UNESCO de cultura es el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y de las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Termino la definición de UNESCO. Esta definición antropológica y sociológica de cultura es la que rige actualmente a todas las instituciones culturales del país y prácticamente del mundo entero. El problema de una definición tan amplia es que las artes, es decir, lo que se denomina como la alta cultura, están en la misma categoría que un programa de cocina, un espectáculo circense, un arco corrido o la película Nosotros los Nobles, y por tanto se les adjudica el mismo valor. No estoy diciendo que los Tigres del Norte o un bolero sean más o menos valiosos. Simplemente o que sean más valiosos, por ejemplo, que una sinfonía de Haydn. Simplemente estoy diciendo que son cosas con valores distintos, que no pueden ni deben ser comparadas. No podemos comparar la última novela de Milan Kundera con 50 sombras de Grey, o Harry Potter, o los murales de Vladi con el graffiti de Conrad, o el graffiti del Metro Allende. Por tanto, las artes, en especial la música académica, son víctimas de la visión de la diversidad cultural. El segundo elemento, la autosustentabilidad, al menos en la música académica, pero muy probablemente en la mayoría de las artes, es un mito. Las manifestaciones artísticas en México dependen en un casi 100% del apoyo gubernamental. A la iniciativa privada no le interesa realmente apoyar el arte, pues por naturaleza el arte es minoritario y no genera suficiente interés para cubrir los costos. No hay una orquesta mexicana, por ejemplo, que no esté subsidiada por el gobierno mexicano, que sea privada. El arte es elitista, pues aunque una de sus funciones sea la comunicación, sea comunicativo el arte, para entender el mensaje estético, emocional, espiritual o filosófico, se necesitan herramientas específicas de parte del receptor para poder apreciarlo, independientemente de un gusto personal. Es decir, la verdadera apreciación artística no es solo una cuestión de gusto y sensibilidad, sino también de un conocimiento. El problema surge cuando, para cumplir con la tendencia social y económica actual, se busca que el arte sea un producto masivo. Y con esto analizo el tercer elemento, el consumo.
Esto lleva finalmente a una distorsión en todos los sentidos. Cualquier mensaje estético y espiritual que pueda tener la manifestación artística se simplifica y se corrompe. Los cuadros de Van Gogh se convierten en las obras de un pintor loco que se mochó la oreja. La ópera se convierte en una serie de canciones donde 3 señores cantan agudo y mantienen la nota por mucho tiempo. El canto gregoriano es el canto New Age de los monjes locos, etcétera, etcétera. Y el receptor de estas actividades masivas sale con la impresión de que se ha vuelto una persona más culta. Por eso mencionaba que debido a la diversidad cultural, al igual que a la reciente creencia que la cultura debe ser autosustentable y que sea consumida por el mayor número de personas, las artes sufren, pues tienen que competir con actividades que sí generan ganancias. Y el único camino que queda es que el arte se degrade a espectáculo para poder sobrevivir. Aunado a esto está la particular visión en México y en algunos países latinoamericanos de que el arte ayude a reconstruir el tejido social. Si bien esto es muy loable, el problema es que si no existe una adecuada infraestructura para esto, el arte tampoco puede cumplir esta función. Muchas orquestas mexicanas están siendo obligadas a programar música ligera y de fácil digestión que pueda entretener y atraer al público no acostumbrado, programando conciertos en espacios no adecuados a expensas de una programación de calidad e interesante desde el punto de vista artístico. Por lo tanto, la gestión cultural en la música académica básicamente es ejercida a través de las instancias gubernamentales y normalmente el gestor cultural, desde el programador hasta el director de una institución, no tiene experiencia ni criterios de calidad en lo que a música clásica se refiere. Si bien dentro del CONACULTA hay áreas dedicadas específicamente a las artes, tenemos por supuesto al Instituto Nacional de las Bellas Artes, normalmente los proyectos que mantienen y sostienen son anticuados e inoperantes, y lo último que importa es la calidad. El presupuesto que se destina a las artes en México es amplio, pero se desperdicia de una manera muy lamentable. Se mantienen grupos artísticos que resultan carísimos y la calidad que ofrecen no es ni cercanamente profesional. Incluso se dan bonos de puntualidad por llegar hasta 15 minutos tarde. Comparto algunos ejemplos de mi experiencia personal que muestran los problemas planteados. La mayoría de las instituciones culturales gubernamentales que apoyan o deben de apoyar sin fines de lucro, gastan el mayor presupuesto o su mayor presupuesto en espectáculos masivos, conciertos de la Banda Limón, Tania Libertad, Lila Downs, que pueden costar entre 1 o 2 millones de pesos, o por ejemplo Plácido Domingo en Tequesquitengo, con un costo de 25 millones, y cuando uno ofrece su espectáculo, regatean o rehúsan los honorarios por falta de presupuesto, cuando el espectáculo que uno ofrece cuesta hasta 100 veces menos. Los conciertos masivos, al ser espectáculos, no necesitan ningún apoyo, pues son normalmente autosustentables. Y el concierto de música clásica, al que irán no más de 100 personas, sí lo necesita. Hay un festival especializado en música antigua, aquí en México, que con el pretexto de que hay que darle oportunidad a todos, uno no puede tocar todos los años. Me parece bien, solo que cuando empiezan a programar estudiantes y le pagan lo mismo que al profesional, es claro que lo importante no es la calidad, sino lo social. A través del CONACULTA he dado muchas giras por pueblos con alto índice de pobreza, y aunque la experiencia para mí, desde el punto de vista social, ha sido maravillosa, desde el punto de vista artístico es siempre frustrante. De poco o nada sirve a la gente de estas comunidades organizar un concierto de clavecín o abrir una galería de arte contemporáneo. Sería el equivalente a construir un hospital especializado en neurocirugía en una de estas comunidades en vez de una clínica familiar. Como intérprete del clavecín y para poder ganarme la vida con esta profesión, no tengo más opción que adaptarme a las circunstancias, con el deseo de que en un futuro los gestores culturales desarrollen una sensibilidad, entendimiento y especialización hacia la música académica. Sin embargo, hay una excepción
en este negro panorama, y esa excepción es la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, y no lo digo por estar aquí presente. A lo largo de más de 10 años ha ofrecido un espacio dedicado a la música antigua, con un reconocimiento nacional e internacional. Es un espacio abierto a todos, pero buscando siempre la calidad artística. Todos los que laboran en esta biblioteca y que guardan relación con la organización de conciertos ofrecen la mejor imagen posible. A pesar de algunas trabas burocráticas propias del sistema mexicano, siempre se trabaja a favor del artista y de lo que éste pueda brindar al público. Como intérprete, siempre es un placer dar conciertos en este recinto. Cabe mencionar que tanto es el placer que invité a un par de colegas españoles que nos visitan para hacer el concierto, porque realmente la acústica para el tipo de música es realmente excepcional. Es como si se hubiera pensado la biblioteca para la música, aunque probablemente fue al revés. La Dirección General de Promoción Cultural, Obra Pública y Acervo Patrimonial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la cual depende esta biblioteca, tiene mucho trabajo por hacer en cuestiones administrativas y burocráticas, pero reconozco la enorme labor artística que ésta hace, al menos en lo que concierne a las actividades de esta querida biblioteca ofrece. Muchas gracias.